Mi alma te adora, Señor, en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti que tú estás viendo a través de la televisión este mensaje. Mi nombre es Arnold Ciego, soy miembro activo de la Iglesia Jehová Shalom, bajo el pastorado del reverendo Ricardo Guzmán, y agradezco a la hermana Nelly por la invitación que me da para poder de una u otra manera predicar esta tarde, para hablarles a ustedes de un mensaje que el Señor me ha dado para poder compartir con ustedes a través de este medio. Muchas veces nosotros hablamos de todos los problemas que nos están afectando como seres humanos. Y el mensaje del que yo quiero hablar hoy es el verdadero problema de la humanidad. ¿Cuál será este problema? Quiero leer unos versos bíblicos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, 18 al 21, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de Dios, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice aquí, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El mundo actual, tal como el mundo antiguo, está repleto de muchos problemas, de muchas malas noticias. Y nos preguntamos, ¿dónde está el problema? Del calentamiento global, la inmigración, la crisis humanitaria que está pasando en Honduras, el matrimonio de los homosexuales y un sinnúmero de cosas que están afectando nuestra humanidad. Pero el problema es que nosotros nos hemos apartado de Dios. Hay tanto problema en el mundo que la gente, muchos escépticos, muchos ateos, dicen de que si Dios existiera, estas cosas no sucederían. Lo triste es que estas personas no entienden. Ellos no saben cuál es el verdadero problema. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema es el caos en la humanidad, se llama pecado. ¿Qué es pecado? Usted me diría que pecado es adulterio, fornicación, mentira, chisme, lascivia, todas esas cosas. Eso no es pecado, esos son reflejos del pecado. Pecado es separación de Dios. Pecado es estar ausentes de Dios. Y eso es lo que el mundo ha hecho. Nos hemos ausentado de Dios. Hemos de una u otra manera puesto a Dios a la izquierda, como es como un cero a la izquierda. No ponemos a Dios en nada. Queremos resolver nuestros propios problemas. Ya no hablamos de Dios. Ya no se permite hablar de Dios dentro de las escuelas. Ya no se permite hablar de Dios dentro de nuestros trabajos. En fin. Hay muchos predicadores hoy día que predican sin mencionar a Dios. Y dicen ellos que son predicadores de la palabra. Y citan un sinnúmero de cosas, pero nunca citan la Biblia. ¿Qué es el pecado? El pecado es como un cáncer. Usted y yo hemos conocido personas que tal vez han tenido cáncer. Un cáncer es algo en el cuerpo humano que si no se trata, que si no hay un doctor para poder de una u otra manera estriparlo y sacarlo del cuerpo humano, entonces ese cáncer va a seguir hasta acabar con la persona. Y este es el problema con el pecado. Espiritualmente el mundo tiene un cáncer y ese cáncer se llama pecado. Y nosotros no vamos a poder sanar este cáncer si nosotros no vamos al doctor por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Es difícil. Y ese es el problema que nosotros estamos enfrentando como seres humanos. Pero cuando yo leo el libro de Romanos y entro para poder entender cuál era el caso por el cual Pablo quería visitar Roma. La Biblia dice de que él tenía mucho deseo de ir a Roma. En el tiempo de Pablo, que hace aproximadamente unos 2000 años, Pablo quería ir a Roma porque en ese tiempo Roma era el imperio del mundo. En Roma estaba todo. Roma había mucha excelencia, había mucho arte, había mucha arquitectura, había mucha filosofía. El gobierno, la política de Roma era lo más imprescindible del mundo. Pero lo que quería Pablo era llegar al punto
para decirle a ellos, porque Pablo dice en el verso 16 del mismo capítulo 1 de Romanos, de que él no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué será que Pablo le dice eso a ellos? Porque en ese tiempo Roma bragaba, o sea, decían un sinnúmero de cosas sobre lo que era su poder. Pero Pablo les quiso decir de ellos que aún por el poder del emperador, que aún por el poder de los césares, que aún por el poder de los gobernantes, había un poder, era el poder del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas que hay en el mundo, que necesitamos para el mundo. Entonces, esas son las cosas que están pasando en el mundo, que nosotros ya no queremos hablar de Dios. Nosotros ya no queremos poner a Dios en el primer lugar. Ponemos nuestras filosofías en primer lugar. Ponemos nuestras tradiciones en primer lugar. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer esas cosas. Estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué estamos bajo la ira de Dios? Porque nos hemos apartado de Dios. Oh, mi alma te adora, Señor. En este momento, Roma, mientras Pablo les escribía, como los vuelvo a repetir, estaban en un momento tan sublime de su historia. Pero Pablo quería recordarles a ellos. Pablo quería decirle a Roma de que Dios es el que tiene el verdadero poder. Pablo quería decirle a Roma de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, había otorgado la salvación al mundo. Que ellos, con todo su poder, ellos no iban a poder de una u otra manera salvar a nadie. Solamente la sangre de Jesucristo. Solamente la cruz de Cristo era la imagen verdadera del verdadero poder que existe en el mundo. Y eso es lo que Pablo quería decirles a ellos. Dice la Biblia de que Dios, si nos humillamos, que si su pueblo se humillare y buscare su rostro, que Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas, de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Regresar a Dios, pedirle perdón a Dios. Hay un sinnúmero de cosas hoy día que están sucediendo en el mundo. Y así como Roma, tal vez no podemos decir que Estados Unidos es un imperio, pero el poder, la influencia que tiene este país sobre el mundo es grande. Pero algo te puedo decir, más grande es Jesucristo. Más grande es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y que solamente en Él podemos hallar salvación. La psicología no te va a dar salvación a ti. Tus maestrías, tus doctorados, todas esas cosas son buenas, pero ahí no se halla la salvación. La salvación se halla en Jesucristo. Oh, aleluya. Hay unas cosas que están sucediendo ahora en el mundo que le da miedo muchas veces a la iglesia, a los líderes, de hablar de ellos, porque son controversiales. Pero yo no puedo autoproclamarme predicador de la palabra si yo no predico la sana doctrina del evangelio. Ahora ya no se quiere predicar sobre lo que es pecado. Ahora se quiere hablar sobre el dinero, sobre las cosas materiales. Esas cosas son buenas, pero ese no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es Cristo. El centro del evangelio es ese hombre que dice la Biblia que no estimó su linaje, sino que bajó del cielo y se humilló a sí mismo y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, hay esperanzas para el mundo. La esperanza del mundo no está en las Naciones Unidas. La esperanza del mundo no está en los gobiernos. Respetamos y honramos esas instituciones, pero sabemos y entendemos y predicamos, y la Biblia nos enseña de que la salvación solamente se halla en Cristo. Y es a través de Él que vamos a poder llegar al cielo. La Biblia dice que no hay nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Él lo mismo lo dijo, que nadie iba a llegar al Padre si no es a través de Él. A través de Cristo. Y esa es mi invitación para ti. Es simple y sencillo, ¿verdad? Pero es difícil para el mundo entenderlo. Es difícil para el mundo entender de que Cristo es el centro de todo. De que sin Cristo tú no eres nadie. Sin Cristo nada tú puedes hacer. Él es el centro.
Él es la solución que nosotros necesitamos. Si nuestros gobernantes pensaran, si nuestros gobernantes pensaran en arrepentirse y entregar sus pecados a Cristo, tuviésemos nosotros naciones y países más sanos. Nuestros hermanos de Honduras no estuvieran pasando por lo que están pasando hoy día. El conflicto en el Medio Oriente no estuviera pasando ahora mismo si nosotros pusiésemos nuestra confianza en el Señor. En el Señor Jesucristo. Ahí está la esperanza del mundo. Ahí está la esperanza que el mundo necesita y que el mundo está. Tenemos hambre de Cristo, pero nosotros queremos saciar esa hambre con otra cosa. Y ese es el problema que nosotros estamos pasando. Ese es el problema en el cual nosotros nos hemos puesto nuestra confianza en el hombre, hemos puesto nuestra confianza en la ciencia y hemos puesto a Dios a un lado. Y lo más triste es que cuando nosotros hablamos, cuando suceden esas cosas malas, cuando suceden esos problemas, cuando vienen los huracanes, cuando vienen los terremotos, al primero que nosotros queremos culpar es a Dios. Pero cuando todas las cosas están bien, o en nuestras reuniones, en nuestros planes, no está Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando el mundo está en crisis, cuando hay solo malas noticias en los periódicos, solamente queremos decir que Dios es el culpable. Que Dios es el culpable. El culpable no es Dios. Los culpables somos nosotros que nos hemos separado de Él. Pero Dios tiene misericordia. Dios quiere salvarte. Dios quiere de una u otra manera tener una relación contigo. No te estoy predicando una religión. Te estoy predicando a un Cristo vivo. Te estoy predicando al Dios vivo. El que es, el que fue, el que ha de ser el alfa y el omega, el principio y el fin. Con el que tú puedes tener una relación. El que puede cambiar tu vida. No solamente cambiarla, sino que transformarla. Transformarla. Sacarte de la inmundicia que tú vives. Que muchas veces, tú dirías, yo vivo inmundicia, yo vivo bien, tengo mi casa, mi apartamento. No, inmundicia espiritual. Ese pecado que te tiene atrapado, que tú no puedes ver a Cristo. Pero Él está aquí, frente a ti, hablándote para que tú puedas convertirte, para que tú puedas creer en Él, para que tú puedas poner tu confianza en Él. Porque la vida es eterna. La vida es eterna, pero hay dos caminos, dice Dios. Está el camino angosto y está el camino ancho. Y muchos van por el ancho, porque es fácil. Es fácil pecar, porque está en nuestra naturaleza. Pero apartarnos, santificarnos para Dios, es difícil porque es un reto para nuestra carne. Pero Cristo quiere que le entreguemos nuestra vida. Cristo quiere que lo conozcamos. Que conozcamos el propósito por el cual Él nos puso en la tierra. Mucha gente está vagando. Mucha gente está caminando por el mundo, no saben quiénes son ellos. La identidad de ellos está siendo afectada y de una u otra manera quieren afectar la identidad de nuestros hijos diciéndoles que ellos no son lo que son. Ese es un problema, eso es un pecado. Ese es el problema que tiene la humanidad. El pecado, la separación de Dios. La separación de Dios. Pero Dios dice, en la palabra de Dios dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios está presto, su misericordia está presta para perdonarnos. No importa cuál pecado tú hayas hecho en tu vida, no importa. No podemos medir el pecado, pecado es pecado. Si tú matases a alguien o otra persona mintió, es pecado, lo mismo es. Pero Dios quiere perdonarte si tú te arrepientes de corazón. Dios quiere perdonarte. Está su misericordia, está presta ahí, que Él tomará tu pecado y lo echará a lo más profundo de la mar y Él no se acordará de ello. Y te dará una nueva identidad. Nacerás de nuevo. De la misma manera, cuando Jesucristo hablaba con Nicodemo y le decía de que era necesario que él naciera de nuevo para poder entender las cosas de Dios. Para poder entender, él tenía que nacer. Nacer de nuevo es arrepentirnos y conocer a Dios. Y establecer una relación con Él para apartarnos de lo malo, para apartarnos de los pecados. Y tendremos un futuro brillante. No solamente aquí en la tierra, porque hay personas que piensan que todo se terminó aquí.
que la vida está aquí y se terminó. No, habrá un juicio, el cual tú y yo, quieras o no quieras creerlo, hay un juicio que nos espera a nosotros, que estaremos frente a frente al Cordero de Dios, el juez, y que nos juzgará por lo que nosotros hayamos hecho. Pero hay tiempo, dice la palabra de Dios. Todavía hay tiempo para que tú te arrepientas. Mientras tú estás vivo, si tú me estás viendo a través de esa televisión, tú estás vivo. Tu corazón late aún. Tienes oportunidad de darte tu vida al Señor, de entregar tu vida a Dios, para que de una u otra manera tu vida cambie, se transforme, tengas paz interior. Una paz interior, una tranquilidad. Una tranquilidad. Ah, aleluya. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mira qué gran privilegio nos da el Señor a nosotros. Recibirlo y nos hace hijos. Y esta promesa que le dio a Abraham, esa promesa que le dio al pueblo de Israel, esa promesa es para ti y para mí. Bienvenidos a este su programa Dejando Huellas en Ti. Mi nombre es Nelly Van Dyke. Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes en esta hermosa mañana sábado, porque tenemos una excelente entrevistada desde Honduras. Para mí es un privilegio tenerla en medio nuestro. Así también, por favor, les digo que no se mueva, quédese ahí tranquilita en su casa. Búsquese una tacita de té o de café, si es mejor, donde dice Dejando Huellas en Ti, para que usted esté pendiente de todo lo que se va a hablar en esta hermosa mañana a través de su programa Dejando Huellas en Ti. Pero siempre antes de hacer la entrevista, siempre nosotros oramos para dejar que sea Dios que nos dirija y que sea Él que tome control en todo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta hermosa mañana. En esta hora, Señor, te presentamos la entrevista, la prédica que se va a hacer en esta hermosa mañana, esperando que todo sea de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenida, Claudia, a este su programa Dejando Huellas en Ti. Para mí es un honor, un privilegio desde aquí New York hasta Honduras tenerla aquí con nosotros para que nuestra comunidad sepa quién es Claudia. Yo sé que ya la han visto, pero necesitamos conocer un poco más de usted. Gracias, Nelly. No, al contrario, para mí es un gusto, es un placer estar en tu programa, es un honor que me hayas invitado y poder compartir un poquito de mi trayectoria como periodista, que a veces uno dice, bueno, ¿y qué puedo yo decir, verdad? ¿Qué puedo yo contarle a la gente? Pero bueno, no todas las miradas son las mismas, así que muchas gracias, Nelly, por el espacio. Ok, sí, para mí es un honor, así que, ¿verdad? Nuestra gente, nuestra comunidad, estén atentos a todo lo que nuestra hermana, amiga Claudia nos va a informar allá en Honduras, lo que usted quiere saber, ¿verdad? Podemos preguntarle a ella cómo están las cosas en Honduras, quién es Claudia, su apellido. Mi nombre es Claudia Mendoza, yo soy originaria de un pueblo de Comayagua, soy hija de 2 campesinos. Y bueno, en algún momento de mi vida de jovencita viajé o emigré del campo a la ciudad, como casi todos los que somos pueblerinos, a estudiar. Sí. Y decidí pues estudiar periodismo. Y la trayectoria de Claudia pues empieza, ¿qué te digo?, desde el año 1996, como periodista. Oh, ok, sí. Y mire, con esa pendeja, vamos a hablar del coronavirus, porque la gente quiere seguir oyendo un poco de coronavirus. Verá, ¿cómo usted se la pasando con esta cuarentena? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido lo que la ha marcado en toda la situación que estamos viviendo en estos momentos allá en Honduras? Pues Nelly, yo vivo el coronavirus como ser humana y como periodista con todos los miedos, las incertidumbres, las preocupaciones, las incertezas que tiene todo el pueblo hondureño, porque el coronavirus, al igual que en el resto de los países de Latinoamérica, vino a evidenciar las precarias condiciones de sistemas importantísimos como salud, educación, ¿no? Sobre todo salud. Entonces, y ahorita estamos en un momento en el país cuando está creciendo exponencialmente la cantidad de contagios, y a la par tenemos un panorama nada halagador porque hay demasiado personal médico a lo largo y ancho del país quejándose por que el sistema sanitario está colapsando.
Los hospitales privados y los hospitales públicos están a punto de colapsar, no hay cama para tanto enfermo y a todos nos preocupa como hondureños porque no sabemos si llegamos a contagiarnos, a dónde vamos a ir. Yo particularmente siempre digo, Nelly, no le tengo miedo al coronavirus, le tengo miedo al sistema sanitario hondureño, que más frágil, endeble y corrupto no puede ser. Así es. Ok, no, la verdad que comparto con usted, porque a pesar de que nosotros no vivimos en Honduras, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, de las circunstancias difíciles que nuestros hermanos están viviendo allá. Ayer mismo nos llegó una noticia, no es que nos llegó porque tenemos una persona, ¿verdad?, se llama Daniel, se me olvidó el apellido, Daniel, está trabajando con nosotros, ¿verdad?, desde Honduras, informándonos de ciertas situaciones que suceden en las comunidades. Y él nos estaba dando un reportaje acerca de, yo soy un poco sensible, usted ve, porque cuando uno ve esas situaciones tan difíciles de nuestros hermanos haitianos, no sé si usted se dio cuenta que parece que la Cancillería hondureña no los recibió como debería de ser, y esta gente se ven caminando en la carretera con niños, ¿verdad? Tuvieron que salir de Honduras, porque así dice el reportaje, nos los mandaron a nosotros, lo subimos en la página del programa Dejando Huellas en Ti, informando a nuestra gente aquí en Nueva York lo que pasa con nuestros gobiernos en Honduras, ¿verdad? No le supieron, no le dieron la mano, pues los sacaron como si fuera cualquier cosa, como si fueran animales. Y eso nos ha quebrantado a nosotros, porque hay mujeres, Claudia, con niños ahí. ¿Cómo es posible que Nelly, ¿te referís al grupo de indocumentados o de migrantes más bien de origen cubano, afroamericanos y también nicaragüenses que estaban entrando por la parte sur del país, por Nicaragua, entre frontera Nicaragua-Honduras? No, yo estoy hablando de un grupo de mujeres haitianas, sí, haitianas, que llegaron. Ajá, son sí, ellas, parte también. Sí, ajá, sí. Se vinieron caminando, entraron por la parte sur del país y se les ha tratado muy, muy, muy mal, y lo que ha chocado mucho en la sociedad hondureña, porque nosotros mismos como periodistas y como seres humanos cuestionamos la forma en cómo se trata a nuestro migrante hondureño en México, en Guatemala y en Estados Unidos. Toda la situación la grave que hemos vivido como sociedad entre el 2018, 2019 y lo que va del 2020, como para que vengamos a replicar en personas de otras nacionalidades lo mismo que nosotros nos hacen. Eso ha chocado mucho. ¿Sí? Es parte del mismo grupo, como también hay haitianas que van recién paridas con niños tiernitos y han estado viniendo caminando desde el sur de Honduras porque su objetivo es llegar hasta Guatemala, pero han sido muy maltratados por las autoridades hondureñas y también por la sociedad en general, porque no se puede excluir la responsabilidad que tiene la gente a la hora de sobrevalorar precios para venderles cosas, comidas, alimentos, medicamentos. Han sido muy groseros. Sí, la verdad que miren, nos sentimos muy mal, sobre todo mi persona, y lo siento mucho. Yo sé que ellos se van a dar cuenta, porque muchos de ellos, vaya, puedo decir que son amistades mías, donde han venido aquí a Nueva York y se le ha tratado bien. Y yo me pongo a pensar, Claudia, ¿a dónde están los líderes garífunas también, que afrodescendentes que están en Honduras? ¿No pudieron hacer nada por ellos? Porque para nosotros, bueno, me voy a incluir ahí, nosotros, nos abrimos el pecho, decir, somos afrodescendentes. Yo tengo un poco de África, yo tengo un poco de allá, yo tengo un poco de acá. ¿Y cómo es posible que en estos momentos, cuando más necesitan estas mujeres, sobre todo con niños, yo me pongo a pensar, ¿a dónde están los líderes garífunas? ¿A dónde están los sí, Nelly, pero no podemos desconocer que la actual situación pone en precario cualquier actividad o acción que el hombre pueda hacer. Acordate que hay toque de queda, hay restricciones a la movilización, la población no puede salir excepto un día cada 15 días con tu número último de identidad. La gente no se puede mover fácilmente, por un lado, pero por otro, sí, hablamos de que por qué no hacen nada, pues la comunidad garífuna está muy entretenida ya con sus propios problemas. Tal como hablábamos extracámara, Nelly, han sido un grupo minimizado, marginado, excluido, y la comunidad garífuna en el marco de esta pandemia también está excluida. Por ejemplo, se habla en el marco del COVID de entregas masivas de alimentos, entregas masivas de mascarillas que no han llegado a todas las comunidades, y la garífuna es una de las excluidas. Recientemente hicimos un fotoreportaje muy interesante de que plasmaba cómo la comunidad garífuna incluso se ha unido entre ella para hacerle frente al COVID. ¿Por qué? Porque no tienen centros de salud, no hay medicamentos, no hay personal médico, no hay mascarillas, no hay alimentos, no hay nada. Y encima tienen los otros problemas
como el pleito eterno que han tenido por la defensa de sus propias tierras, Así porque es, no así podemos desconocer que en el marco de estas crisis también los que están tras el acecho de los bienes naturales o recursos naturales de nuestras comunidades indígenas y negras no descansan, entonces tienen ya suficientes problemas. así es, entendemos eso, pero tiene razón en todo lo que dice, pero como sea, ¿verdad? No sé, yo digo que cuando se quiere se puede. ¿Usted me entiende? Porque ellos están al alcance de lo que están arriba que de los demás. Usted sabe, y entonces por lo menos, no sé si pudieron darle alimenticio a esa persona, porque nosotros, las personas, nosotros los garífunas, vamos a hablar un poco de garífunas, somos hospitalarios, tenemos un corazón hermoso, precioso, porque cuando nosotros mandamos el escrito en el programa, alguien dijo, ¿por qué no la mandó aquí al pueblo y mencionaron los pueblos? No lo voy a mencionar ahorita. Bueno, hubieron una de Trujillo que dijeron, la hubieran mandado para Trujillo, o se hubieran ido para Trujillo, que ahí por lo menos, usted sabe, una dijo de Triunfo, de San Juan, qué sé yo. ¿Tú me entiendes? Y entonces, pero son circunstancias, son situaciones que pasan, porque muchas veces hay cosas, ¿verdad? Para uno a veces también es fácil decir y opinar, pero a veces solo los que están donde tienen que estar saben también lo que pasa. Y como usted hablaba, Así ¿verdad? es. Y hablamos anteriormente, sí, hemos pasado por circunstancias difíciles en nuestras vidas, como garífunas, hemos sido marginados, ¿ves? Pero como yo le decía a usted, hemos llegado también a un lugar, y cuando usted hablaba del COVID, fíjese que desde que empezó esa situación, ¿verdad? Con el COVID, yo me trasladé para la punta, San José de la Punta, yo no sé si usted ha llegado por allá, yo me trasladé para Punta Piedra, yo me trasladé para Cusuna. Bueno, tengo entendido que el doctor Luther tiene un hospital en Siriboya, no sé qué tan adelantado esté, no sé cómo está de avanzado, pues, pero yo me puse a pensar en esta mi gente, allá en la punta, que solo la gente que tienen, ¿cómo se llama? Bueno, una forma de tener luz, solo la gente que tienen... ¿Paneles solares? Ajá, sí, algo así, vamos a decir así. Ajá, tienen luz. La mayor parte de las personas no No. tienen luz. ¿Usted me entiende? Entonces, no hay un hospital, Claudia. Y usted sabe que, bueno, espero que no se ofenden cuando oigan eso. A veces la ignorancia nuestra, ¿verdad que sí? Nos hace estar así unidos, juntos. Todo eso a mí me puse a pensar, sobre todo, no hay un equipo médico, no hay médicos preparados, ¿usted me entiende? No hay una clínica donde esta gente, si se enfermara, ¿a dónde iban a ir? Todo eso me puse a pensar. ¿Y usted qué me dice de eso? No, así es, definitivamente. Pero yo quiero hacer una pequeñita pausa, Nelly, porque yo creo que también es importante decirle a tu audiencia que sos de Punta Piedra, sos de esa comunidad garífuna preciosa, linda, ¿verdad? Y Sí, claro. comentábamos con Nelly, y creo que esto lo voy a presentar yo, Nelly. Ajá, sí. Comentábamos con Nelly en la preproducción de esta entrevista de cómo en el año 2017 conozco muy bien Punta Piedra, que es el pueblo de donde Nelly es originaria. Ay, Es sí, un muy pueblo orgullosa. lindísimo, pero lastimosamente abandonado como el resto de los grupos indígenas y sobre todo los negros. Encontrar allí escuelas, centros de salud u hospitales con personal médico y con medicamento, medicinas, es casi imposible, Nelly, porque Así, no ha sido prioridad para los gobiernos, ni este ni los pasados. Y así las es. comunidades como las garífunas ahorita tienen que ver cómo se la juegan en el día a día para comer. Gracias a Dios, creo yo, las comunidades garífunas, que por cierto es la única grupo indígena hondureño que conserva sus tradiciones ancestrales. Y en ese sentido, los garífunas hacen todo de forma colectiva. Hasta la afrenta que le están haciendo al coronavirus se está haciendo desde grupos organizados de mujeres, porque es una de las pocas culturas matriarcales que tenemos, no de las pocas, es la única cultura matriarcal y está haciendo frente a la pandemia y a las necesidades colectivas, a las necesidades de las comunidades de forma unida, unificada. Y eso es muy bonito, Nelly. Así es, no, y estamos muy orgullosos también porque yo he tenido, ¿verdad?, entrevistas con muchos de ellos, yo he hablado con muchos de ellos, hemos estado informándonos unas a las otras, como la doctora Iris Palacio en Tegucigalpa, es prima hermana mía, y muchos doctores garífuna han estado, como usted dice, ¿verdad?, para no hacer cosas repetitivamente, han estado trabajando bien fuerte, han tenido que tomar las cartas por las manos, porque la verdad que no hay ayuda, no hay una forma, no hay quien los ayude. Y entonces me siento muy orgullosa, ¿verdad?, de estos doctores garífuna que se han unido a favor de nuestras comunidades. Inclusive de aquí, ¿verdad?, cuando usted hablaba de comida,
inclusive de aquí, dejando huellas en ti, Van Dyke Fashion, hemos tenido usted sabe, vamos a decir, pues, usted sabe, de mandar, de donar, porque la verdad que yo me pongo a pensar en las madres solteras. Siempre mi prioridad, Claudia, siempre ha sido las madres solteras y los ancianos. Claro. Sí, y entonces en esas mujeres es que nosotros nos enfocamos, y la verdad que muy orgullosamente vi como al diputado Osman Chávez. No me importa, aunque se oiga fuerte, cómo fue que él consiguió, pero me siento contenta con lo que él está haciendo, de donde venga. ¿Usted me entiende? Porque aquí no se está discutiendo de dónde viene, se está discutiendo la importancia de lo que está haciendo en esos momentos difíciles, de visitar nuestras comunidades para llevarle comida a ellos. Usted ve, y entonces yo creo que sí, ellos están haciendo el esfuerzo, cada uno de ellos, aunque siempre la gente se va a quejar, porque hay otro grupo que dice que para ellos, donde ellos están siendo diputados, siendo lo que son, no están haciendo nada. Pero yo veo que algunos de ellos están haciendo lo que ellos pueden, ¿ves? Lo que ellos pueden, porque yo creo que este problema, Claudia, no es de una sola persona, no es de 3 personas, es de todos nosotros. ¿Ves? Cuando se me informó de lo que estaba pasando en nuestra comunidad, yo tuve que, ¿verdad? Yo dije, no se preocupe, cuenten conmigo. Y cuando yo digo cuente conmigo, no solo oración, cuente en lo que yo pueda, pues yo voy a ayudar. Y la comida, lo que se ha podido, porque generalmente lo que se ha podido mandar de aquí es money. Entonces, uno se siente bien porque uno estuvo ahí, de ahí uno viene. Entonces, uno no se puede desentender de donde uno viene, porque uno sabe lo que se siente y lo que se vive ahí. Así es. Y Así. cuéntame un poco de su trabajo. ¿Cómo llegó a Univisión? Para que la gente, pues, verá, ya hablamos un poco de eso, porque como el tiempo avanza, hay que, usted sabe, meter un poco de cada cosa para que nuestra gente, ¿verdad?, se sienta interesado. Como dicen en el argot popular, aquí se juntó la piedra con el coyol para hablar dos. Así es. Eli, yo llegué a Univisión en el año 1998, un diciembre de 1998. Yo trabajaba en un canal local y la productora de Univisión en Honduras en ese tiempo era productora de ese canal y me dice, me gusta tu trabajo. Ella se llama Regina Osorio. Ella fue productora de Univisión muchos años y me dice, me gusta tu trabajo, Claudia, ¿querés probarte? Primer Impacto no tiene corresponsal en Honduras. Y le dije, por supuesto que sí. Y entonces hicimos el primer reportaje. Me acuerdo yo que estaba Pilar Campos, que era la productora de Primer Impacto, la productora ejecutiva, y dijo, me gusta esa cipota. Y claro, tenía 23, 24 añitos, ahora ya tengo casi 50. Me gusta esa cipota, se queda. Y así empezó la historia de Claudia en Univisión y hemos ya recorrido 20 años haciendo historias de corte humano, historias de corrupción, historias de todas las tragedias que viven nuestros países, pues como Honduras, lo que estamos hablando, de comunidades que han sido marginadas, necesidades, hambre, muerte, masacre, todo ese tipo de cosas. Entonces ya son 20 años. Oh, felicidades, y como hondureña, ¿verdad? Está Chacha también. Oneida, no sé en qué quedó Oneida, porque estuvo en Univisión, también tremenda reportera también, periodista, podríamos decir. Pero anyway, otra cosita, ¿cuál ha sido lo que más la ha impactado como periodista? Porque yo veo muchas veces en Univisión, en Primer Impacto, a las personas les pregunta a ellos, ¿qué es lo que más qué historia te ha impactado más? ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha conmovido, que te ha removido tus entrañas como periodista? Ay, Eli, siempre que me preguntan eso, yo pienso en lo mismo y me dan ganas de llorar otra vez. Fue la historia de un grupo de mujeres que hice hace como 10 años, 12 años tal vez, que estaban sobreviviendo de violencia doméstica. Entonces ellas habían construido un refugio y para sostener el refugio habían empezado a hacer producción de velas aromáticas. Allá habían alrededor de unas 15, 20 mujeres con sus niños en ese refugio. Y uno de los maltratadores de una de ellas dio con el lugar, porque esos lugares generalmente se mantienen ocultos. Entonces hicimos un primer reportaje de cómo sobrevivían a la violencia, cómo hacían las velitas, cómo pasaban ocultas en esa sede aquí en Tegucigalpa. Pero desgraciadamente uno de los abusadores descubrió el lugar y le fue a meter fuego a la sede de ellas. El resultado fue varios niños quemados, varias mujeres quemadas, y regresar a cubrir la segunda parte con esa tragedia. Ay, Dios mío. Mire, mire.
se me tranca todo. Te digo porque me impactó tanto que lo que hice fue que yo tengo dos hijas, yo las llevaba cada sábado a que jugaran con los niños para que estuvieran, conocieran, vieran esa realidad y generaran conciencia en ellos. Entonces yo había agarrado cariño de 2, 3 niñitos y los 3 murieron. Ay, Dios mío. Ay, padre. ¿Y qué fue lo que pasó con este hombre? No, el desgraciado está preso, lo agarraron de cólera, de enojo contra la víctima, que ellos nunca dejan de ver a las mujeres como víctimas, perdón, como presas. Lo metieron preso, le metió fuego al lugar, queriéndole hacer daño a ella, pero se llevó de encuentro a las otras Como lo que pasó familias aquí que en Nueva había. York. Como lo que pasó aquí en Nueva York. No sé si usted se dio cuenta del Happy Land, que todavía se habla del Happy Land, ¿verdad? Por un Correcto. hombre también, sí. Sí. Y Pues, siempre te impactan las historias, Nelly, porque yo creo que el ser humano nunca definitivamente pierde la capacidad de asombro. Yo no la he perdido y cada vez que hago historias de necesidades de la gente, de cómo son víctimas de un sistema que los abusa, que los maltrata, que los margina, siempre te impacta cualquier historia humana. Y lo que tal vez te jugando uno en este mundo, Nelly, pero realmente es un mundo de tragedias lo que cubrimos. Sí. Y así bueno, es verdad. así es la historia. Así es, pero una pregunta, Claudia. ¿A qué usted cree que se debe que la mujer cuando es violentada por esos hombres, cuál será el motivo de que ellas, en vez de que salgan corriendo, se queden ahí soportando, aguantando abusos verbales, abuso físico? ¿A qué usted cree que se debe eso? Porque hay muchas mujeres que nos siguen a nosotras. Entonces, a mí me encanta que cuando hacemos entrevistas, me gusta, como yo le decía, empoderar a la mujer, porque hay muchas mujeres que nos están viendo ahora que han sido violadas, que posiblemente, no me cabe duda, que están viviendo violencia doméstica. Porque yo, en un tiempo pasado de mi vida, yo pasé un poco de violencia en mi vida, pero doy gracias a Dios que Dios me sacó de ahí, porque llega a ser a veces como algo adictivo en la persona, porque a veces los victimarios te hacen creer que sin ellos no vales para nada, no puedes prosperar, ni puedes, como te juegan con tu mente, con tus emociones psicológicamente. Y llega un momento, pero dígame, porque eso usted ya sabe cómo es el no, asunto. esa es tu verdad, esa es la conclusión a la que llegaste con tu caso particular, que me parece interesante. Lo que acabas de decir es lo que vos vivías y sentías o te hizo sentir ese sujeto. Sí, así Pero cuando nosotros hacemos una especie de rondas con un grupo de amigas que tenemos entre diferentes profesiones, conversamos de este tema. ¿Por qué? La pregunta que me acabas de hacer es simple, pero en su respuesta demasiado profunda y no tiene una sola respuesta tampoco, porque varía desde tantas cosas, porque posicionémonos en la mente, imaginémonos por qué yo puedo estar amarrada a un tipo que me violente mis derechos, porque me hace sentir mal, porque dependo económicamente de él, porque me pega, porque me amenaza, porque le tengo miedo a la sociedad, porque los padres y la familia me están presionando para que continúe ahí, porque creo que necesitan mis hijos un padre, que no puedo separarlos de ellos. Hay tanta variedad de situaciones por las cuales una mujer se ve obligada a estar a la par de un sujeto aguantando esos ciclos de violencia. Sí. Pero yo creo que lo importante, por otro lado, el sistema mismo, no crees en el sistema porque ya fuiste alguna vez a denunciarlo y viste que no funcionó y al contrario él se sintió más robusto con los policías o con los fiscales que no accionaron. Son tantas las situaciones, Nelly, pero yo creo que aquí es importante lo que mencionas. A algunas les puede funcionar acercarse a Dios, a otras acercarse a una mujer que les diga vos valés, desde palabras desde vos valés hacia adelante para que aprendan a aceptarse como sujetas de derecho y que pueden rehacer su vida. Pero es un proceso de convencimiento, de conciencia que puede ser univariable, ¿verdad? Pero el asunto es cómo orillar a una mujer a que se valore a sí misma para empezar de diferente manera, puede ser, a salir de esos ciclos de violencia, pero no hay como una respuesta contundente hacia lo que me preguntas. Así es, tiene razón, porque generalmente las mujeres con que yo he conversado, como le dije, esa fue
la experiencia que yo tuve, pero hay otras mujeres también, como lo que usted mencionaba, muchas veces por los hijos, ¿verdad? Que uno trata de proteger eso que más quiere uno después de Dios, que son los hijos, y como usted decía, lo económico, porque muchas veces, mire, porque a veces hay tipos de violencia doméstica en el hogar que no te das cuenta, que está jugando psicológicamente contigo, no te das cuenta, entonces poquito por poquito van cogiendo terreno y tú vas cediendo tu poder, tú vas cediendo sin darte cuenta. Una de las cosas que yo viví con mi esposo, que cuando yo llego a Washington, mi esposo era italiano y Dutch, ¿verdad? Y entonces él me hacía sentir, los amigos le decían, ¿por qué no la mandas a una escuela para que se desarrolle ella un poco más? ¿Por qué no la mandas a que vaya a un colegio para que aprenda, bueno, ya usted sabe, la extensión, aprender mejor inglés, para que ella pueda pues desarrollarse como nuestras esposas, le decían ellos. Usted sabe que él le decía, no, porque si la hubiera querido un poco más inteligente, me hubiera casado con una que hay aquí. Imagínese. Entonces, pero en el momento yo no pensé, ¿usted me entiende? Que era un poco de, usted sabe, como tomar dominio de mi voluntad y dominio de mi persona. Así es. Entonces, mientras él estaba vivo, no me dejaba desarrollarme como una mujer. Y entonces eso vino a ser en mi vida como una atadura. ¿Por qué una atadura? Porque me até a ese hombre. Me até a lo que porque no me hacía falta nada, como yo le decía, ¿verdad? Me hacía creer que eso era amor. Me hacía creer que era el todo para él. Y entonces así empieza un poco la violencia doméstica, ¿sabe? Poquito por poquito, tomando control de tu mente, tomando control de tus emociones, haciendo Pues que te aman. Cuando los hombres le dicen, ese vestido te queda muy pegadito, te miraría más bonita con uno más flojo, o ese vestido está muy corto. Y la mujer cree, ay, me importa cómo me veo. No, eso es una especie de dominio. Cuando íbamos a cenar, cuando salíamos, él quería, aun cuando nos reuníamos con sus amistades, él me decía, no hables, yo hablo por ti. Tremendo, ¿no? Ajá, cuando yo voy de compras. Tú sabes, yo soy una mujer, usted me puede ver, lo que me ven, me gusta vestir y soy una garífuna, usted me entiende, me gusta los colores, así, sazonada. Con la gracia de Dios. Venimos ya con nuestro sazón. Usted me entiende, y la gracia de Dios sobre nosotros también. Y entonces él me decía, esa ropa no. Esa es la que te tienes que poner. Y eso era en contra de mi voluntad. ¿Usted me entiende? Porque como le digo, no es que yo digo que hay una ropa diseñada para las morenas o para la mujer garífuna. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí, y yo digo, wow. Pero en el momento me sentí incómoda. Yo decía, pero ¿por qué él tiene que...? Como si yo fuera una hija de él. Y así sucesivamente. Entonces, cuando él muere, una historia larga, corta, cuando él muere, Claudia, por eso le decía, se volvió como una atadura. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a que él me lo hiciera, que él me lo hiciera todo. Yo no podía decidir por mí misma. No podía ni salir. Porque mire, había veces que yo decía, Larry, yo quiero ir al supermercado a comprar. No, todo lo tienes aquí. No tiene, pero era para yo coger un poco de aire. Usted ve. Y él decía, no, todo lo tienes aquí. Entonces me acostumbré a ese sistema. Yo lo voy a decir, a ese sistema. Entonces cuando él muere, yo me volví, Claudia, inútil. Yo quería que, si era posible, que alguien masticara para que me diera de comer. Porque dependí mucho de él, porque todo era él. Y entonces, y habían otras cosas que no vienen al caso a hablar de ellas, ¿verdad? Que como le digo, así empieza la violencia doméstica, porque no todo el tiempo la violencia doméstica empieza con una patada, con un grito. No, es psicológico. Así es. Y de ahí
Por supuesto, y de ahí el papel que nosotras como mujeres, madres y mamás tenemos que hacer con las nuevas generaciones para que aprendan a identificar los tips de violencia, disfrazados de amor, disfrazados de que me importas o que sos el centro de mi vida, pero que en el fondo son controles que pueden llevar a situaciones o episodios mucho más feos como golpes o asesinatos incluso. Así es, porque cuando no te sometes, ahí está el problema. ¿Se da cuenta de lo que yo le digo? Porque así empiezan. Así empiezan. Entonces, cuando tú te rebelas, te das cuenta que algo no está normal. Ahí es cuando vienen los golpes, ahí es cuando vienen los gritos. Y pero es interesante. Sí, diga, hable, por favor. Cómo la mujer debe identificar desde una niña que no sea mujer de un hombre, sino que sea su novia, esos controles. Hay una campanita interna que siempre nos dice, yo quiero ir con este traje porque me tengo que cambiar esta camisa solo porque este hombre quiere, o porque yo quiero mi pelo así despeinado como lo ando, yo porque me tengo que ir al salón de belleza a alisármelo solo porque él quiere. Esas pequeñas incomodidades que nos hacen cambiar lo que yo quiero de mí misma, porque otro lo quiere, deben ser la alerta, esas deben ser la alerta. Y ese tipo de controles se van haciendo más profundos y más feos conforme pasan las relaciones, y es mentira. Cuando ya un hombre se casa con una mujer, eso se profundiza todavía mucho más. Y vienen episodios de violencia cuando la mujer quiere sublevarse, cuando la mujer quiere que se le respete su decisión. La cuestión se sale de control y puede desembocar en los diferentes tipos de violencia que ya conocemos, física, emocional, psicológica, etcétera. Okay, eso es así, eso es cierto. Claudia, y entonces, como hablamos de todo un poco, mándale un mensaje. Ahorita, ¿hay algún proyecto en las manos de Claudia? ¿Cuál es su próximo proyecto? ¿Qué nos puede contar aquí en Nueva York? ¿Algún proyecto? ¿Hay algo escondidito por ahí? No sé pues si fíjate realmente se ponen así. Cuando uno le pregunta eso, Claudia es casada, por si acaso, usted sabe, alguien la ve ahí, qué mujer tan bella, tan inteligente, tan elegante. Tiene hijos, es... Sí, bueno, hay muchos proyectos. En el ámbito laboral, pues yo seguiré con Univisión hasta que Dios decida, ¿verdad, Nelly? Pero en Honduras también quiero comentarte, yo soy parte del equipo de analistas y equipo de profesionales en el mundo de la sociología del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD. Y desde acá desarrollamos muchos proyectos año tras año relacionados con respeto de derechos humanos a grupos indígenas, respeto de derechos humanos de mujeres, contra la violencia. Por ejemplo, ahorita vienen las elecciones, vamos a empezar a trabajar en un proyecto de veeduría relacionado con las elecciones, porque ya sabes que estos son procesos amañados que siempre desembocan en situaciones nada agradables como la reelección ilegal y al margen de la Constitución de la República del actual presidente que tenemos, que salió electo con un mecanismo amañado. Entonces siempre hay muchos proyectos que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos en Honduras en los que yo estoy involucrada al margen de Univisión. De hecho, cuando mencionaba hace rato de lo de Punta Piedra, era en el marco de este tipo de proyectos de evidenciar las situaciones de comunidades como Punta Piedra, que se les ha violentado durante cientos de años sus derechos, el derecho a la tierra, el respeto a sus culturas, a la forma en cómo quieren vivir, lo que se llama como el respeto a la autodecisión que tienen los pueblos de que yo así quiero vivir, ¿no? De lo que hablamos, del control. Exactamente, y entonces, así es, entonces siempre hay muchos proyectos en países como este en donde dan la vuelta, miras para un lado, hay una violación a los niños, miras para acá, están las violaciones a las mujeres, los ancianos, miras para acá, el sistema político no funciona, ahorita la pandemia está también como siendo el centro del mundo entero, hay mucho que contar, hay mucho que decir, entonces sí, hay muchos proyectos por delante en relación con esto. Ok, sí, la verdad ha sido un honor, un privilegio tenerla nuevamente, lo integro. Espero que no sea la primera y aquí estamos, ¿verdad? Para lo que usted necesite también. Y una pregunta más, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere mandar a nuestra comunidad? Porque yo sé que usted ama a nuestra comunidad garífuna, de Punta Piedra, pero no solo a los de Punta Piedra, porque muchos nos ven en España, nos ven en Barcelona, nos ven en Cuba, nos ven en Honduras, nos ven en varios lugares, a través de las redes, claro, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a nuestra comunidad aquí en Nueva York? Como corresponsal de Univisión. Una pregunta así. Claudia, la experiencia que tú tienes en Univisión o lo que has oído de Telemundo, ¿podría tú creer que en un futuro, en un tiempo, hablamos de las garífunas, hablamos de los garífunas,
Tú sabes, porque vemos en Honduras, no solo en Honduras, porque eso, lo que acabamos de ver hace poco aquí, que mataron, tú sabes, lo que le hicieron a Gray y todas esas cosas, porque mire, a veces yo hablo con las personas y yo le digo, aquí es con los negros americanos, el blanco de los negros americanos. En Honduras, usted ya sabe, los garífunas y los negros y los, ya usted sabe, ¿verdad? Y los latinos que nosotros le decimos, siempre ha habido como podemos decir un control o ha habido una discriminación, porque hay gente que no lo quiere ver. Pero yo me acuerdo, la boca tuya, negra trompuda, negra, ya usted sabe, ¿verdad? Todo eso es racismo. Claro. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en Honduras, siempre están viendo las partes voluptuosas tuyas y se imaginan, ¿usted me entiende? Yo me acuerdo una vez que en Honduras, yo no era cristiana, yo estaba más chamaca, yo iba caminando de lo más contenta en la Ceiba, porque yo soy de Ceiba, nacida en Ceiba, criada en Guanaja, pero mi padre es de la dinastía de los Áviles de Punta Piedra, muy orgullosa. Yo amo Punta Piedra. Ay, claro, tenemos que sentarnos, tomar un café y hablar de mi bella Punta Piedra. Mira, hasta me conmuevo porque es que yo tengo hermosos recuerdos de Punta Piedra. Que yo te decía a alguien, yo le estaba diciendo la vez pasada que cuando yo estaba en el colegio en la Ceiba, tú sabes que decir que eras de allá, ¿tú me entiendes? Mis compañeros se burlaban de uno, tú sabes, se burlaban porque ellas decían que no nos bañábamos, que no usábamos crema, Así es. que usábamos aceite de coco. Entonces, a mí me daba pena decir que era de Punta Piedra. Me daba pena decir que mi mamá era de San José, de la Punta. Tú sabes, pero ahora me da tristeza negar lo que soy. Pero Dios ha abierto mis ojos. Tú sabes, Dios me ha dado una enseñanza. Yo donde sea que yo llego, me presentan como, no, yo soy de San José de la Punta, de Punta Piedra, de una comunidad muy hermosa, Punta Piedra. Yo digo, yo soy de la dinastía de los de Punta Piedra. Claro. Qué mujer más chillona esta, ya veo yo. Mira, yo creo que claro, cuando estamos hipotes, tendemos un poco de repente si nos criamos en ese tipo de entornos, a negar de dónde somos. Pero yo te digo una cosa, yo me siento muy orgulloso de ser india lenca. Sí. De ser descendiente de los indígenas lencas en Honduras, pues que ande con el pelo enrollado y con la trompa roja, eso no tiene nada que ver, pero yo soy india a morir, ¿ves? Y debemos sentirnos muy orgullosos. Y en relación con lo que comentabas, el mensaje, no, pues yo conozco bastante tu comunidad garífuna, admiro y respeto sobremanera el trabajo que hace Ofrane, con Miriam Miranda a la cabeza. Sí. Y yo les diría a tu comunidad garífuna en Nueva York, hay que seguir apoyando, la lucha sigue, se ha avanzado, pero falta mucho, mucho por hacer. De cualquiera de las maneras en las que puedan apoyar a las comunidades garífunas para que hagan valer y respetar sus derechos humanos, hay que hacerlo porque creo que solo de esa forma los pueblos pueden lograr obtener el respeto, obtener lo que les corresponde por ley, ¿verdad? Que debería ser dado por los gobiernos. Pero que sigan apoyando, que sigan confiando. Me encanta la cultura garífuna, me encanta la independencia, la autonomía, me encanta su cultura matriarcal, me encanta ¿Cuál es la comida que más disfrutas? En Honduras en general, el casabe me encanta, por supuesto. Y la machuca, ¿no te gusta? La machuca, me encanta también, sí. Pero yo soy frijolera, frijoles, platos típicos, carne asada. Qué lindo, qué lindo. Sé que muchísimas gracias. Y la pregunta que yo te iba, ay Dios mío, ¿tú crees que llegaría algún día a Univisión o a Telemundo alguna garífuna o algún garífuna? ¿Por qué no? O tú podías pensar que algún garífuna, sea mujer, sea hombre, llegaría a ser presidente en Honduras. Esas son dos preguntas con que vamos a cerrar esta entrevista. Pues yo usted como analista lo que ve. Mira, es que estas cosas son tan extrañas. Yo te voy a decir, cuando yo entré a Univisión, iba saliendo de uno de los canales más fuertes y grandes de aquí del país. Me hicieron sentir tan chiquita, me hicieron sentir cucaracha, me hicieron sentir que yo me había equivocado de carrera.
Yo creí Sí, que me había equivocado y que yo no servía para periodista y salí de ese canal de televisión llorando. Pero dije yo, no, yo voy a ir a meter papeles a este canal de televisión. Y resulta que allí, cuando llego al mes, me doy cuenta que la productora era productora de Univisión y me dice, me gusta tu trabajo, Claudia, lo que conté hace ratito. ¿Quieres sí. probarte? Fue un giro tan raro de la vida que yo creo que la determinación de uno mismo como profesional lo puede llevar, pero también la vida te da sorpresas. Dios sabe dónde te pone. Así Yo no es. soy gran religiosa como lo sos vos, Ujú. pero sí creo que el universo conspira a tu favor. Y Así si es, tenés el claro. universo movido por un Dios a tu favor, pero también la determinación, el profesionalismo, la ética, la honestidad, Sí. ser uno tal cual es, yo creo que eso le puede abrir un camino a uno de mejor manera, ¿no? Si vas a estar en Telemundo o en Univisión, yo no lo sé, pero hay que enfocarse en eso y meterle ahínco a todo lo que hagas por positivamente, yo quiero y llegas. Si uno Ujú. se lo pone, puede, por supuesto que puede alcanzar. Y lo que te decía, ¿tú crees que tú que vives en Honduras y ves el sistema, ves cómo viven las personas, ¿tú crees que podría llegar a ser presidente un garífuna, o sea hombre, sea mujer? ¿Y creíste vos alguna vez que un negro iba a dirigir Estados Unidos como Barack Obama? Jamás. Aleluya, Ah, así es. pues, Eso es así. Yo sí creo, porque ahorita, como hablábamos, ¿verdad? Dios está levantando, porque tengo que decir que Dios está levantando una generación. Mire, unos jóvenes garífunas tan emprendedores, tan inteligentes, y unas mujeres también poderosas como garífuna. Usted sabe que sí, yo podría llegar a claro. pensar que algún día, ¿por qué no? Usted sabe, porque el universo es para todos y para todas. Así que, verdad, nuevamente, muchas gracias. Y como yo decía, para la experiencia suya, y el 15 cumplimos 2 años. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje nos manda a nosotros para que nosotros lleguemos como a 20 años como usted o más? Para el programa de Sigamos, Ti, ¿qué mensaje nos da a nosotros? rescatemos en todo lo que hagamos al ser humano como epicentro de todo nuestro accionar. Sí, así. Rescatemos desde lo periodístico al ser humano como epicentro de nuestras noticias, pero al ser humano, rescatemos lo humano. A la humanidad le falta humanidad, a la humanidad le falta amor, solidaridad y pasión. Oh, Rescatemos eso desde cualquier trinchera en la que estemos. Ese es mi mensaje. oh, ok, muchísimas gracias. Así que la verdad, cómo está la temperatura ahorita en Honduras? Está fresco. No ha llovido, pero tampoco está haciendo ese sol inclemente como tipo Semana Santa, por ejemplo, pero está fresco. Está rico, están esperándose lluvias para el fin de semana. Creo que Ujú. lo que más nos preocupa ahorita es el desborde, como te mencionaba hace rato, de la pandemia en los hospitales. No sabemos qué va a pasar. Insisto, yo no le tengo miedo al coronavirus, le tengo miedo a morir por el sistema precario, Así negligente, es, mediocre y corrupto que tenemos. así es. Así que muchas gracias, Claudia. Ha sido una gran bendición tenerla aquí en el programa Dejando Huellas en Ti. Así que hasta aquí terminó nuestra entrevista, esperando que haya sido de mucha, ¿verdad? De mucha bendición para usted, podemos decir, y que haya sido una experiencia, no como la que usted está acostumbrada a tener, pero ahí estaba, pero me ha gustado. Un abrazo, Nelly, un abrazo a la distancia, un abrazo a todos los que te acompañan ahí en la producción, un abrazo a la comunidad garífuna, un abrazo a todos los hondureños en el extranjero.